Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo le correspondió distribuciones de probabilidad para variables continuas. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Moreno, Eduardo May, Daisy Soler, Sergio Enrique Corchuelo, Evelyn Ramírez, Karina Buitrago, Robinson Mesa y quien les habla, Luz Dari García. Buenas tardes, compañeros. Las distribuciones continuas incluidas en el módulo de cálculo de probabilidades son la uniforme, la normal, la lognormal, logística, beta, gamma, exponencial, chi cuadrado, t de Stuen, f de Snedeker, Cauchy, Weibull, Laplace, Pareto y triangular. Esta es una tabla con el resumen de las distribuciones continuas. Entonces, la uniforme describe una variable aleatoria con probabilidades constantes sobre el intervalo A, B, que es lo que tenemos aquí como campo de variación. La probabilidad de un suceso pues depende exclusivamente de la amplitud del intervalo y no de su posición en el campo de variación de la variable. Los parámetros, como ahí lo tenemos, es mínimo y máximo. La normal, la más importante del cálculo de probabilidades y la estadística, por ser la distribución límite de numerosas variables aleatorias, discretas y continuas. Es empleada en ciencias de biología, medicina, psicología, entre otras. Su campo de variación es de menos infinito a infinito y sus parámetros mu, que es la media, y sigma, que es la desviación estándar. Si mu es 0 y la desviación estándar es 1, se denomina distribución normal estándar. La normal bivariante. Su campo de variación, aquí lo tenemos, que es x1 y x2 que pertenecen al intervalo menos infinito a infinito. Aquí mu tiene un intervalo de mu1 a mu2. Mu1 se refiere a la media de la variable aleatoria x1 y mu2 significa la media de la variable aleatoria x2, lo mismo en sigma. Sigma 1 significa la desviación estándar de la variable x1 y sigma 2 la desviación estándar de la variable x2. Y p, que es el coeficiente de correlación. La log normal es la logarítmica normal. Es útil para modelar datos numerosos, como de pronto estudios médicos, digamos el tiempo de supervivencia de un paciente con cáncer o con SIDA, el periodo de incubación de una enfermedad, entre otros. Su campo de variación es de 0 a infinito, sus parámetros es mu, que es la escala, y sigma, que es la forma. La logística se utiliza para el estudio del crecimiento temporal de variables demográficas. En biología se puede servir para modelar el crecimiento de las células de la levadura. Su campo de variación es de menos infinito a infinito y sus parámetros es la situación y la escala. Beta. Las variables las toman en el intervalo 0,1. Es apropiada para modelar proporciones. Gamma se utiliza para si se está interesado en ver la ocurrencia de un evento dependiendo, pues, digamos, de la media. Mide, digamos, el tiempo transcurrido hasta obtener n ocurrencias del evento. Aquí vemos que sus parámetros es la escala y la forma. La escala se buscaría multiplicando las ocurrencias por un delta que sería la media. Y P, que vendría siendo pues la forma, que es el número de ocurrencias del evento. La exponencial es un caso particular de la gamma, pues describe procesos en los que se interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. Un ejemplo puede ser, digamos, el tiempo que tarda una partícula en desintegrarse. Su campo de variación es de 0 a infinito y pues su parámetro es la tasa, que es delta, que es igual a tasa. Acá dice que posee una propiedad que es falta de memoria. ¿A qué hace referencia? Que digamos aquel tiempo transcurrido desde cualquier instante dado hasta que ocurra el evento no depende de lo que haya ocurrido antes de ese instante. Digamos, un ejemplo puede ser, digamos, la probabilidad de que alguien sobreviva X años más de los que ya ha vivido. Va a ser la misma que tiene un recién nacido de vivir X años. La chi cuadrado, la t de Stuen y f de Snedeker, su campo de variación va chi cuadrado y f de Snedeker de 0 a infinito, y la t de Stuen de menos infinito hasta infinito. Son distribuciones que se derivan de la normal, como ya había hablado atrás.
La Cauchy, su campo de variación es de menos infinito hasta infinito y sus parámetros es la escala y la situación. La característica destacable de esta es que carece de momentos, por lo que no existe la media varianza o asimetría de esta distribución. Si su escala vale 1 y la situación se denomina y la distribución vale 0, se denomina distribución Cauchy estándar. La Weibull se utiliza para modelar situaciones del tipo tiempo-fallo. Digamos, un ejemplo puede ser caracterizar el comportamiento climático de la lluvia en un año determinado. Su campo de variación es de 0 a infinito, sus parámetros es la forma y la escala. Laplace pues determina por dos parámetros, que es la situación y la escala. Su campo de variación es de menos infinito hasta infinito. Es una distribución leptocúrtica, lo que quiere decir que su función de densidad es más apuntada que la de densidad normal. La Pareto, el campo de variaciones cerrado de x sub 0 a infinito. Aquí delta es la forma, el parámetro, y x sub 0 es la situación. En este caso, la forma es la dispersión y la situación es el indicador de la posición. La triangular. Este modelo proporciona una primera aproximación cuando hay poca información. De modo que pues solo se necesita conocer el mínimo, que sería el valor pesimista, el máximo, que es el optimista, y la moda, que es el valor más probable. Así, y pues se denominan A, B y C, como se muestra en la tabla. Pues en este caso pues nos vamos a enfocar en la distribución uniforme y la normal. Continuando con la exposición, tenemos la distribución uniforme continua, la cual se caracteriza por una función de densidad que es plana, por lo cual la probabilidad es uniforme en el intervalo A, B, así como se aprecia en la imagen del lado derecho. Además, la distribución uniforme continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, en este caso el intervalo A, B que tenemos, y todos los valores que se toman dentro del intervalo tienen la misma probabilidad. De la gráfica podemos deducir y observar que es efectivamente una función de densidad, pues no es negativa. Para su función de distribución, para la función de densidad de la variable aleatoria uniforme continua x, en el intervalo es f de x y a, b va a ser igual a 1 sobre b menos a, en donde el x va a ser mayor o igual a a y menor o igual a b, o 0 en dado caso de que no se encuentre dentro del intervalo. De la función de distribución tenemos lo siguiente. La función f de x se compone de los números que están por debajo del intervalo, que para en este caso van a ser iguales a 0, los que están dentro del intervalo, que van a estar de la forma x menos a sobre b menos a, y para los números que están sobre b, van a tener valores todos iguales a 1. Además, tenemos que la distribución uniforme es la análoga continua de la distribución uniforme discreta. Esto se debe a que en la uniforme discreta tomamos valores para evaluar solamente enteros, y en la uniforme continua tomamos valores también decimales aparte de los enteros. Bueno, tenemos el teorema que dice que la medida y la varianza de la distribución uniforme son mu igual a más b sobre 2 y la varianza es igual a b menos a al cuadrado sobre 2. Bueno, el ejemplo nos dice, dada una distribución continua uniforme, demuestre que mu es igual a más b sobre 2 y la varianza es igual a b menos a al cuadrado sobre 2. La variable aleatoria x sigue una distribución uniforme continua con función de densidad de probabilidad entre los intervalos cerrados a, b. Bueno, decimos que fx está entre a, b, que es igual a 1 sobre b menos a,
que vendría siendo la altura constante de x menor a o x mayor que b, y 0 en otro caso. Entonces vamos a desarrollar el numeral a, que nos dice que encontrar la media en x. Aplicamos la integral definida de los intervalos a, b y reemplazamos f de x, que vendría siendo 1 sobre b menos a de dx. Entonces acá comenzamos a desarrollar, sacamos la constante y nos quedaría la integral definida de a b de x por dx. Obteniendo, pues comenzamos, resolvemos la integral y tenemos que x al cuadrado sobre 2 entre los límites a y b. Desarrollamos y obtenemos la regla del binomio cuadrado. Ahí pues cancelamos los términos comunes, que sería b menos a, y obtendríamos el valor de la media. Bueno, seguimos con el numeral b, que dice que encontrar la varianza en x. Tenemos la fórmula de la varianza y ahí comenzamos a desarrollar. Entonces aplicamos la integral y comenzamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces decimos que pues, la integral de a a b de x al cuadrado por 1 sobre b menos a, que esto sería la altura constante del rectángulo, por dx menos a más b sobre 2 al cuadrado, que sería pues el valor de la media. Acá lo que hacemos es sacar el valor constante, que sería 1 sobre b menos a, y nos quedaría la integral definida de x al cuadrado por dx menos la media al cuadrado. Pues comenzamos a desarrollar la integral, lo demás lo dejamos quieto, donde pues ya desarrollada la integral, aplicamos, calculamos los valores límites y nos quedaría un binomio al cubo, pues reemplazando ahí, pues cancelamos b menos a y nos quedaría como resultado b al cuadrado más a por b más a al cuadrado sobre 3 menos a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado 4. Pues hacemos los respectivos cálculos y comenzamos a agrupar los valores con los valores iguales. Entonces decimos que 4b al cuadrado menos 3b al cuadrado, pues esto sería igual a b al cuadrado. De igual manera, 4a por b menos 6a por b nos quedaría menos 2a por b. Y 4a al cuadrado menos 3a al cuadrado nos daría a al cuadrado, y esto todo sobre 12. Distribución normal. Describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y en la investigación, entre otros. Como vemos aquí en la gráfica, el valor central se toma de la media, es decir, mu, y la dispersión de la desviación típica, sigma. Tenemos la densidad para la distribución normal. La densidad de la variable aleatoria normal x con media mu y varianza sigma cuadrado es n de x de mu y sigma es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma por e
a la menos 1 sobre 2 por sigma al cuadrado por x menos mu al cuadrado, menos infinito menor a x menor a infinito, donde pi es igual a 3.14159 y e es igual a 2,71828. Tenemos dos gráficas. La primera es para curvas normales con mu sub 1 menor a mu sub 2 y sigma sub 1 igual a sigma sub 2. En este caso, las dos curvas son leptocúrticas, porque sigma sub 1 y sigma sub 2 son iguales. Para la segunda gráfica que vemos a continuación, que es para curvas normales con mu sub 1 igual a mu sub 2 y sigma sub 1 menor que sigma sub 2, tenemos que sigma sub 1 es leptocúrtica y sigma sub 2 es mesocúrtica, porque los valores de sigma sub 1 y sigma sub 2 no son iguales. Por eso varía la altura de cada una de las curvas en la gráfica. Tenemos a continuación el teorema. El teorema dice que la media y la varianza de n de x de mu, sigma son mu y sigma al cuadrado respectivamente. Por lo tanto, la desviación estándar es 0. La figura mostrada a continuación muestra una gráfica para curvas normales con mu sub 1 menor que mu sub 2 y sigma sub 1 menor que sigma sub 2. En este caso, la gráfica de sigma sub 1 va a ser leptocúrtica y la gráfica de sigma sub 2 va a ser mesocúrtica, porque los valores de sigma sub 1 y sigma sub 2 son diferentes. Tenemos ahora áreas bajo la curva normal. Como podemos ver, la fórmula del área de la región sombreada está dada por la probabilidad de x sub 1 menor a x y x menor a x sub 2. Realizando la respectiva función y reemplazando, tenemos que la probabilidad de x sub 1 menor que x sub 2 es igual a la integral de x sub 2, x sub 1, n de x de mu sigma por d de x, que sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma por la integral x sub 2, x sub 1 de e a la menos 1 sobre 2 por sigma al cuadrado por x menos mu al cuadrado por d de x. Distribución normal estándar. Tenemos que como existen infinitas curvas normales, determinadas cada una de ellas por mu y sigma, se crea una distribución normal estándar de referencia y que represente a todas y cada una de las infinitas curvas normales, donde por convención mu, que es la media, es igual a 0 y sigma, que representa la variancia, es igual a 1. Entonces tenemos que para transformar un valor de una variable x proveniente de una curva normal a su correspondiente valor z de una curva normal estándar, se utiliza la siguiente ecuación que encontramos en azul, en donde x es el valor de la distribución normal a ser transformada en una calificación z, y los parámetros mu y sigma son la media y la desviación respectivamente. Uso de la curva normal a la inversa. Entonces tenemos que en algunas ocasiones se nos pide calcular el valor de z, que este corresponde a una probabilidad específica que cae entre los valores que se listan en la tabla de área bajo la curva, que se encuentra al final del libro del texto guía de probabilidad, la cual mostraremos más adelante en un ejemplo. Tenemos que usualmente vamos de un valor x a un valor z para después a partir de ellos calcular el área que se desea.
pero en el ejemplo que veremos a continuación, lo que vamos a hacer es el proceso inverso y comenzamos de un área a una probabilidad conocida para posteriormente calcular el valor de z y después determinar el valor de x con la siguiente fórmula que vemos en naranja, en donde x es igual a mu más z por sigma, la cual se obtiene de despejar x de la ecuación que usamos para hallar el valor de z. Da una distribución normal con media 40 y desviación 6, calcula el valor de x que tiene a. 45% del área a la izquierda y b. 14% del área a la derecha. Entonces, como tenemos el valor del área, pero necesitamos saber el valor de x que corresponde a esta área, decimos que el área bajo la curva normal menor que z es 0,45. Para hallar el valor de z, nos guiamos o empleamos la tabla de distribución normal que se utiliza para localizar los valores definidos para la variable z, ya que esta tabla nos da la probabilidad o el área menor que el punto dado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar 0,45 o el valor que más se acerque a este número en la tabla. Y notamos que 0,4483 es el número que más se acerca a 0,45. Por tanto, como observamos, el número que se encuentra en la fila y en la columna que nos llevan a este número es menos 0,1 y 0,03. Por tanto, el valor que z toma para esta área es menos 0,13. La probabilidad de que z sea menor de menos 0,13 es igual a 0,45, que es el área que se encuentra a la izquierda. Una vez hemos identificado los valores de la media, de la desviación y hallado el valor de z, lo que hacemos es reemplazar estos valores en la ecuación que se encontraba en naranja al inicio y notamos que el valor que x toma cuando el área a la izquierda es de 0,45 es igual a 39,22. Ahora para la parte B es un proceso totalmente similar, pero en este caso lo que debemos hacer es no tomar el área que está a la derecha, sino el complemento, que sería 0,86 y es el área que se encuentra a la izquierda del área que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar este valor 0,86 en nuestra tabla de distribución normal y vemos que el número más cercano a este número es 0,8599 y los números que lo forman es 1.0 y 0,08. Por tanto, decimos que el valor de z es 1.08. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que 1.08 es igual a 0,86, que es el área que se encuentra a la izquierda. De nuevo, teniendo los valores de la media, la desviación y el valor de z, lo que hacemos es reemplazar en nuestra fórmula x para hallar el valor de x y notamos que el valor que x toma cuando el área a la derecha es de 0,14 es igual a 46,48. Aplicaciones, distribución normal. Ejemplo 1. La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es de 70 kilogramos y la desviación típica de 3 kilogramos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan. Primero, entre 60 y 75 kilogramos. Segundo, más de 90 kilogramos. Tercero, menos de 64 kilogramos. Cuarto, 64 kilogramos. Quinto, 64 kilogramos o menos.
Vamos a desarrollar ahora el punto 1, entre 60 y 75 kilogramos. Sustituyendo, entonces quedaría que la probabilidad de 60 menor que x y menor o igual a 75 es igual a la probabilidad de 60 menos 70 sobre 3 menor o igual que z menor o igual que 75 menos 70 sobre 3. Eso sería igual a la probabilidad de menos 3.33 menor o igual a z menor o igual a 1.67. Esto sería igual a la probabilidad de z menor o igual a 1.67 menos la probabilidad de z mayor o igual a menos 3.33. Esto sería igual a la probabilidad de z menor o igual a 1.67 menos 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 3.33. Localizando los valores en la tabla de distribución normal y operando, tenemos que la probabilidad de z menor o igual a 1.67 es de 0,9525 y la probabilidad de z menor o igual a 3.33 es igual a 0.9996. Por lo tanto, si multiplicamos la probabilidad de 60 menor que x menor o igual a 75 por los 500 estudiantes, tenemos 500 por la probabilidad de 60 menor que x menor o igual a 75 es igual a 500 por la probabilidad de 60 menos 70 sobre 3 menor o igual a z menor o igual a 75 menos 70 sobre 3. Esto sería igual a 500 por 0.9525 menos 1 menos 0.9996. Realizando las operaciones, esto sería igual a 476. Es decir, que 476 estudiantes tienen un peso entre 60 kilogramos y 75 kilogramos. Segundo, más de 90 kilogramos. Sustituyendo y simplificando tenemos que la probabilidad de x mayor a 90 es igual a z mayor a 90 menos 70 sobre 3. Esto sería igual a la probabilidad de z mayor a 6.66. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 6.66. Esto sería igual a 1 menos 1. Esto daría 0. Multiplicando la probabilidad por 500, obtenemos 500 por la probabilidad de x mayor a 90 es igual a 500 por 0, lo que nos da como resultado 0. Tercero, menos de 64 kilogramos. Sustituyendo y simplificando tenemos que la probabilidad de x menor a 64 es igual a la probabilidad de z menor a 64 menos 70 sobre 3. Esto sería igual a la probabilidad de z menor que menos 2. Esto sería igual a 1 menos la probabilidad de z menor que 2. Esto sería igual a 1 menos 0.9772, que es el valor de z para el número 2. Como tenemos un número negativo, nunca podemos utilizar un número negativo en los valores de z. Entonces, lo que hacemos es pasarlo a positivo y utilizamos su valor. Entonces, lo reemplazamos por 2. Por eso, en este caso, queda 1 menos la probabilidad de z menor que 2. En este caso, nos vamos a la tabla de valores de z y buscamos el valor que corresponda para el número 2. Y en este caso es 0.9772. Por esta razón, es que al hacer la operación de 1 menos 0.9772 nos da 0.228. Ahora, multiplicando la probabilidad por 500, obtenemos 500 por la probabilidad de x menor a 64 es igual a 500 por la probabilidad de x menor a 64 es igual a 500 por el valor de z que acabamos de hallar, que sería 0.0228, y esto nos da 11.4. Lo que significa que hay 11 estudiantes que pesan menos de 64 kilogramos. Cuarto, 64 kilogramos. Cuando la distribución es continua,
la probabilidad de que la variable tenga un valor exacto siempre es nula. Por lo tanto, probabilidad de x igual a 64 es de 0. Quinto, 64 kilogramos o menos. Dados los resultados anteriores, existen 0 estudiantes que pesan 64 kilogramos exactos y hay 11 estudiantes que pesan menos de 64 kilogramos. Entonces, existen 11 estudiantes que pesan 64 kilogramos o menos. Entonces, desarrollamos la fórmula y decimos 500 por la probabilidad de que x sea menor a 64 kilogramos es igual a 500 por la probabilidad de x menor o igual a 64 kilogramos y eso nos daría 11. Es decir, que hay 11 estudiantes que pesan 64 kilogramos o menos. Bueno, entonces para el siguiente ejemplo nos da un enunciado que dice: varios test de inteligencia dieron una puntuación que sigue una ley normal con media 100 y desviación típica 15. Se nos pide, primero, determinar el porcentaje de la población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110. Segundo, en una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos se espera que tengan un coeficiente superior a 125? Entonces, lo primero que vamos a hacer es solucionar nuestro primer punto, que nos pide el porcentaje de la población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110. Entonces, acá tenemos la notación de ese intervalo y pues sustituimos los valores en la fórmula conocida. Entonces, vamos a sustituir este valor, nuestro primer número del intervalo, menos nuestra normal con media 100 sobre la desviación típica. De igual forma con el otro número de nuestro intervalo, con 110. Entonces, empezamos a operar. Entonces, tenemos que la probabilidad de menos 0,333 menor o igual a z menor o igual a 0,666. Acá vamos a organizarnos para poder operar y restar primero la probabilidad de 0,666 menos la probabilidad de 0,333. Ya al tenerlo escrito de esta forma, entonces, guiándonos de la tablita de áreas bajo la curva, buscamos los valores del valor de z que sea igual a 0,66 y el valor de z que sea igual a 0,333. Entonces tenemos que cuando z es igual a 0,66, la probabilidad es de 0,7486. Cuando la probabilidad es de 0,333, la probabilidad será de 0,6293. Al operar esto tenemos que nos da 0,3779. Luego de esto, multiplicamos por 100% y podemos decir que el porcentaje de la población que obtendría un coeficiente entre 95 y 100 es del 37,79%. Para el segundo punto que nos dice, en una población de 2.500 individuos, ¿cuántos individuos se espera que tengan un coeficiente superior a 125? Entonces, de la misma forma, sustituimos los valores en la fórmula y vamos a hallar los valores mayores a 125. Entonces, reemplazamos el 125 menos la normal con media, que es igual a 100, sobre 15, que es nuestra desviación típica. Entonces, luego de eso, tenemos la probabilidad de un z mayor que 0,1666. Luego de esto, buscamos nuestro valor de 0,1666 en la tablita y eso nos da que esa probabilidad es igual a 0,9525, teniendo un resultado al restar 1 menos 0,9525, eso nos da 0,0475. De la misma forma que el primer punto, lo multiplicamos
por 2.500 individuos, que es la población que nos dan, y nos da que 119 de estos individuos se espera que tengan un coeficiente superior a 125. Bueno, ahora vamos a presentar otro ejemplo de distribución normal. Este ejemplo nos dice que la estatura de las mujeres adultas en cierta ciudad tiene una distribución normal con media de 160 centímetros y una desviación estándar de 2 centímetros. Nos preguntan que qué porcentaje de mujeres de esta región tiene una estatura de 158 centímetros. Entonces, para la solución, lo primero que vamos a hacer es identificar aquellas variables que ya nos dan, como es como mu o la media, que corresponde a la distribución normal que es 160 centímetros, y sigma, que es igual a 2 centímetros y corresponde a la desviación estándar. Aquí, como tal, lo que nos piden es el porcentaje de mujeres cuya estatura está entre 158 y 163 centímetros. Entonces, pues aquí como lo vemos en la gráfica, como aquí siempre el área bajo la curva se va a hallar entre un valor y la media, más no entre dos valores distintos a la media. Entonces lo que hacemos es dividir o partir este problema entre dos secciones. Entonces queda una que es el porcentaje el porcentaje de mujeres cuya estatura está entre 158 y 160 centímetros, más el porcentaje de mujeres cuya estatura está entre 160 y 163 centímetros. Entonces vamos a mirar nuestra primera sección, y pues aquí como la desviación estándar no es 1 ni la media es 0, entonces no nos podemos dirigir a nuestra tabla Z. Por tanto, la tenemos que estandarizar. Sabemos que la media tiene que ser 0 y vamos a convertir nuestro valor X, que es 158, lo vamos a pasar a Z. Para hallar Z utilizamos la fórmula que es Z igual a X menos la media o mu sobre sigma. Entonces, reemplazando nuestro valor X es 158, tenemos que 158 menos 160 dividido en 2 es menos 2 dividido en 2, o lo mismo que menos 1. Entonces, pues aquí como la tabla Z o las tablas de área bajo la curva con normal estándar solo trabajan con valores positivos, entonces vamos a trabajar con el valor simétrico. Entonces vamos a decir que el valor simétrico está desde 0 hasta 1, porque la distancia que hay desde menos 1 hasta 0 es igual a la distancia que hay desde 0 hasta 1. Entonces, como el valor simétrico es cuando z es igual a 1, entonces nos dirigimos a nuestra tabla y aquí encontramos que cuando z es igual a 1, el área bajo la curva es igual a 0.3413, y que entonces, por lo tanto, esta área 2, como son simétricas, es igual al área 3 que tenemos acá. Entonces, el área de la sección 1 es igual a 0.3413. Ahora vamos a mirar nuestra sección 2, que es el porcentaje de mujeres cuya estatura está entre 160 y 163 centímetros. Y pues aquí también, y como no tenemos que la media es igual a 0, ni la desviación estándar es 1, entonces estandarizamos y pues hallamos nuestro valor Z, que aquí ya vamos a reemplazar es con nuestro nuevo valor X, que sería 163. Entonces nos queda 163 menos 160 partido en 2 es igual a 3 medios igual a 1.5. Entonces, cuando Z vale 1.5, el área en nuestra tabla de área bajo la curva con normal estándar, nos dirigimos a esa tablita y buscamos y nos dice que el área es igual a 0.4332. Entonces, ahora, como habíamos dicho antes que no podíamos, que la probabilidad de mujeres cuya estatura estaba entre 158 y 163 era igual a la probabilidad de mujeres cuya estatura estaba entre 158 y 160 centímetros, más la probabilidad de mujeres cuya estatura estaba entre 160 y 163 centímetros. Entonces hacemos la suma, que es 0.3413 más 0.4332, y nos queda que esto es igual a 0.7745. Si multiplicamos por 100,
Por el 100%, entonces podemos concluir que el porcentaje de mujeres de esta región que tienen una estatura entre 158 y 163 centímetros es de 77,45%. Aproximación normal a la binomial. Entonces decimos que esta se aproxima bien por medio de la normal en problemas prácticos cuando se trabaja con función de distribución acumulativa. Pues se plantea el teorema que dice que si x es una variable aleatoria binomial con media de mu igual a n por p y la varianza n por p por q, entonces la forma delimitante de la distribución es z igual a x menos n por p sobre la raíz cuadrada de n por p por q. Cuando n tiende a infinito, la distribución normal estándar es n de z en 0,1. Bueno, decimos que pues para ilustrar la aproximación normal a la distribución binomial, primero debemos dibujar un histograma para b de x de n por p, pues que en este caso pues vamos a decir que n es 15 y p es 0.4. Bueno, como lo vemos, mu es igual a n por p, entonces reemplazamos n es 15 y p es 0.4, como resultado nos da 6. Y la varianza n por p por q, pues reemplazamos los valores, que es igual a 3.6. Pues el histograma que se ve al lado derecho, pues lo reemplazamos pues decimos que la fórmula es bx de 15,0.4 y la curva normal correspondiente está determinada por completo por la media y la varianza. Bueno, decimos que para la probabilidad exacta de una variable aleatoria binomial, x toma un valor determinado que pues x es igual al área de la barra cuya base se centra en x. En este caso vamos a tomar que el valor de x es igual a 4, que sería el área del rectángulo con base centrada en x es igual a 4. Bueno, como podemos observar, entonces reemplazamos en la fórmula de b pues x como 4 y 15.0.4 por los valores anteriores, y esto sería igual a 0.1268. Pues dice que es aproximadamente igual al área de la región sombreada bajo la curva y está entre las coordenadas x1 y x2. Bueno, vamos a reemplazar los valores de z. En este caso, z sub 1 sería a 3.5, que sería el valor de x1 menos el valor de mu sobre el valor de la raíz de la varianza. Y esto nos daría como resultado menos 1.32. Para z sub 2 es igual a 4.5, que sería el valor de x sub 2, menos 6, que sería el valor de mu, sobre la raíz de la varianza, que sería 1.867. Y esto sería igual a menos 0.79. Pues decimos que si x es la variable aleatoria binomial y z una variable normal estándar, entonces decimos que px es igual a 4 igual a b de 4, 15.0 se aproxima a que la probabilidad de menos 1.2 sea menor que z y z mayor que menos 0.79. Esto daría igual que la probabilidad de z menor que menos 0.79 menos la probabilidad de z menor que
menos 1.32 y esto nos daría como resultado que es 0.1214. Para la aproximación normal calculamos el área de la región sombreada bajo la curva entre las dos coordenadas. Entonces, para esta decimos que z sub 1 es igual a pues el valor de x1 que vendría siendo 6.5 menos mu sobre la raíz cuadrada de la varianza, que esto sería igual a 0.26, y z sub 2 que es el valor pues 9.5, el valor de x2 menos mu sobre la raíz de la varianza, y esto nos daría que es igual a 1.85. Bueno, acá decimos que x es menor igual que 7 o x es mayor o igual a 9. Pues aplicando los respectivos cálculos, tenemos como resultado que es igual a 0.3652. Bueno, en las dos figuras se muestran los histogramas. En la parte izquierda se muestra el histograma donde Bx es 6.0,2 y en el de la derecha es el Bx de 15,0.2. Pues ahí se evidencia que una curva normal se ajusta mucho mejor al histograma cuando n es igual a 15 que cuando n es igual a 6. Pues acá se encuentran las referencias de donde se sacó toda la información, que fue del libro que nos envió la profe, junto con otro archivo de donde se encontraban varios ejercicios de este tema. Gracias.